Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de una vez. Perdón por el retraso. También tengo clases en lo personal. Para quienes no lo sabían, soy estudiante universitario, así que tengo clases que tomar también. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, como habíamos prometido la vez pasada, es posible que hayamos dicho que íbamos a darlos solución de problemas del examen pasado. Sin embargo, hemos visto que si hacemos eso nos vamos a retrasar realmente durante 2 semanas de lo que teníamos pensado hacer durante el plan de lo que teníamos que dar clases. Así que finalmente nos decidimos porque vamos a dar los temas de una vez a partir de esta semana y tal vez el sábado o el domingo les mandemos video con la solución. Entonces, si se fijaron bien, el horario dice que en esta clase vamos a manejar lo que va a ser el precálculo de la programación. Así que vamos a empezar con eso de una vez. Entonces, ¿alguien sabe lo que significa la definición de precálculo? Ah, Precálculo no es la preparación para el cálculo. perdón, ¿cómo? Que si precálculo no es la preparación para el cálculo. Bueno, sí, Bueno, para ver sí, el cálculo. en cierta forma sí. Precálculo se puede definir realmente como todas las matemáticas que son anteriormente para el cálculo, así que realmente la definición es correcta. Antes de la solución, bueno, depende de cómo lo estés diciendo. Vamos a ver ahorita a lo que nos referimos. Con precálculo aquí nos vamos a referir más que nada a cómo implementar matemáticas durante la programación. Es posible que vean que sientan como que este tema no está muy ligado a lo que es la programación competitiva del AUMI o algo así. Pero la verdad es que sí hay varios usos que se le pueden dar. De hecho, van a ver más adelante que van a haber muchos problemas que no pueden ser resueltos a menos que conozcas varios conceptos que vamos a ver aquí. O es más, hasta inclusive te facilitan algunos otros problemas de una forma que no se imaginan. Así que vamos a empezar con eso. Y vamos con lo primero que quería marcar aquí. ¿Todos saben lo que es la notación de conjuntos o cómo se maneja un conjunto y esas cosas? O mejor dicho, ok, no. Ok, ¿alguien más no sabe lo que es un conjunto o cómo se maneja la notación de conjuntos? No, todavía no. Va, ok. Entonces vamos a dar un pequeño paso de lo que es eso. Bueno, un conjunto se basa principalmente como una definición como entidades matemáticas, las cuales pueden realizarse operaciones aritméticas o algebraicas a partir de ellos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Un conjunto puede ser cualquier entidad que pueda ser definida matemáticamente, que pueda hacerle operaciones matemáticas o algebraicas. Sin embargo, al referirnos con que algo es definido matemáticamente, no necesariamente son números o ecuaciones o algo así. Realmente, si es algo que yo pueda comprender y que pueda existir en algo que yo considere toda la existencia o algo que exista, al menos en mi percepción, puedo ser considerado una entidad matemática. Por ejemplo, yo puedo tener un conjunto que sea de los colores, por ejemplo. Y dentro de este conjunto yo puedo tener, bueno, para representar lo que hay dentro de un conjunto se utilizan las llaves y los elementos están separados por comas. Por ejemplo, yo puedo tener el color azul, el color rojo, el color negro, por ejemplo, entre otros. Vamos a dejar eso hasta aquí por ahora. Entonces, algo así es que lo que se define un conjunto. Pues, como pueden ver aquí estamos definiendo colores.
Otra forma que puedes definir un conjunto es, por ejemplo, un conjunto de muebles, como podría ser una silla, una mesa o inclusive un refrigerador, ¿no? Aunque ya sé que eso entra en electrodomésticos, pero bueno, tiene la idea como cosas que están en la casa. Entonces, nada más para practicar, ¿alguien podría decirme cuál es el conjunto de los dígitos? Es similar a los arreglos. Del 1 al 9 y el 0. Perdón, ¿sí? Del 1 al 9 y el 0. Ajá, exactamente. Sería el cero, el uno, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mencionan ahí que si es similar a los arreglos. En cierta forma sí. Pero vamos a ver que puedes hacer operaciones que en un arreglo no puedes hacer normalmente. Ok. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la definición de qué es un conjunto. Ya más o menos tenemos la idea, ¿verdad? Podemos poner cualquier cosa ahí. Poner los elementos que queramos dentro de él. Siempre y cuando obedezcan alguna regla matemática o alguna regla que siempre pueda seguir. Por ejemplo, si son dígitos, yo puedo saber siempre que son los números que únicamente cuestan de un solo carácter numérico, por así decirlo, en su representación. ¿Alguna duda con lo que son los conjuntos hasta ahorita? Similar a los objetos. Ok, bueno, eso es como de otra parte de la programación, pero si nos vamos a eso, podría decirse que sí. Pero para los que aún no conozcan lo que es la programación orientada a objetos así completamente pura, vamos a dejarlo únicamente como que es una colección de objetos para que sea más fácil de comprender, aunque realmente tenemos que tener en cuenta que son entidades matemáticas que puedo hacer operaciones con ellas. Vale, entonces, ¿alguna pregunta con lo que es un conjunto hasta ahora? Va, ok. No, ninguna. Ahora vamos a ver porque un conjunto tiene varias representaciones. Para representar un conjunto yo lo puedo representar principalmente como una letra mayúscula del alfabeto inglés. Eso quiere decir todas las letras que son desde la A a la Z, pero la condición es que sean letras mayúsculas. ¿Puedo ocupar subíndices? Sí puedo ocupar subíndices. Por ejemplo, puedo ocupar el elemento AI. Eso sería, por ejemplo, un arreglo de tipo I. Sin embargo, no es tan recomendable. En las matemáticas normales sí se podría llegar a hacer. Sin embargo, es más cómodo que primero se agoten todas las letras para no andarse metiendo en confusiones por ahí. Ahora, vamos con lo siguiente. Lo estamos diciendo cómo poder definir un conjunto, ¿no? Ya estamos diciendo cómo representarlo, ahora vamos a decir cómo definirlo. Como habíamos mencionado, podemos igualar lo que sea un conjunto. Y habíamos dicho que los elementos, que fea llave, que todos los elementos, ok, aquí no puedo ocupar el control Z. Ok, todos los elementos que conforman a ese conjunto se pueden expresar con llaves y separados por comas. Entonces, hay dos formas que se pueden representar los conjuntos. Una de ellas es la forma algebraica y la otra es la forma desarrollada. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La forma desarrollada es la que presenté anteriormente, en la cual vas enlistando todos los elementos que componen a ese arreglo, marcándolos uno por uno. Pero en ese arreglo, ese conjunto, marcándolos de uno por uno. Por ejemplo, cuando expresé los dígitos puse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es la forma desarrollada, porque estoy desarrollando prácticamente todos los números. Ahora, ¿alguien se puede imaginar ahorita cuál sería el problema que tiene esta forma de expresar los conjuntos? Puede ser muy lento, ¿no? Así es, puede ser muy lento. Y si, por ejemplo, en lugar de que fueran los números, por ejemplo, pueden volver a mostrar, me confundí.
Ah, ok. Bueno, lo que estaba mencionando es que la forma desarrollada es primero poner al arreglo, pero el arreglo. Me quedé con eso del arreglo, perdón. Cuando tienes un conjunto que está expresado con una letra mayúscula y quieres decir todos los elementos que están dentro de él, lo tienes que igualar con su forma que es la expresión de lo que tiene dentro de ese conjunto, que como habías mencionado es con llaves. Eso quiere decir que todo lo que está entre las llaves es lo que tiene dentro de ese conjunto. Y voy a nombrar los elementos que tienen uno por uno. Por ejemplo, 0,1, 2, 3, 4 y así hasta llegar al 9. Eso es lo que estaba mencionando. No sé si eso ya te quitó la confusión que tenías. Ah, lo siento, creo que están en construcción acá arriba. Espero que no les moleste el taladro. Ah, ok, bueno, entonces lo que estaba diciendo es que eso, como había mencionado, es un poco lento cuando son varias cosas. Ahora, imagínense que en lugar de que yo les dijera que fuera un conjunto de los números, fuera, por ejemplo, un conjunto de todos los números existentes. ¿Se darían cuenta de lo tardado que sería, por no decirlo imposible? Porque, como sabemos, existen una cantidad infinita de números que pueden existir en... Se declararía uno por uno. Ah, no. Ahorita voy a hablar de eso. Pero ahorita lo que quiero que vean es que es muy difícil realmente expresarlo como si fueran todos los números, porque realmente aquí vemos que hay una cantidad infinita. Por lo tanto, si me pusiera a andar poniendo uno por uno, podría, por ejemplo, menos infinito, porque sabemos que el infinito es un número también. O es más, para no empezar con números raros, definamos a partir de algo más pequeño inclusive. Digamos que el primer elemento es el cero y luego pondría el uno. Estamos de acuerdo que entre estos dos números existen varios otros más. Por ejemplo, entre ellos dos podría haber un medio. Pero entre estos dos todavía podría haber algo entre ellos, como un cuarto. Pero entre estos otros de acá podría haber algo más, como un octavo. Y así me puedo ir hasta el infinito. Por lo tanto, ahí es donde podemos ver las fallas que tiene este método. Cuando tengo cosas así tan grandes o que son tan difíciles de definir, realmente ahí se me va a complicar bastante. Entonces ahí es donde ocupamos la notación algebraica. La notación algebraica maneja símbolos, que son matemáticos, para definir un conjunto. Bueno, en este caso definir un conjunto, ¿no? Pero si fuera algo más allá de los conjuntos, podría ser que definan cualquier expresión matemática o algebraica. Entonces, en este caso, vamos a definir un conjunto a partir de ellas. No sé si en algún momento hayan visto en algún libro de matemáticas o algo así, algún símbolo que se parezca a algunos de los que voy a poner ahorita. Ah, se me olvidaba este. No sé si hayan visto alguno de estos en algún libro que hayan visto por ahí. Nope. Ok. Pues muchos de ellos, bueno, realmente casi todos estos están hechos para principalmente definir lo que son los conjuntos. Entonces, vamos a ir nombrando cada uno de ellos. El primero es lo que se conoce como el símbolo o operador de pertenece. Entonces, este es un símbolo que significa pertenece. El que es bueno, como pueden ver, su dibujo es como una especie de E, pero como muy curveada. Cuando tiene una línea diagonal, es no pertenece. Esta E invertida es lo que significa existe. Esto de acá significa subconjunto. Este de acá significa no es subconjunto.
conjunto. Este de acá significa no existe. Como pueden ver, cuando le pones una diagonal es como negar lo que estamos, lo que significa ese símbolo. Entonces esto significa no existe. Este significa para todo. Ay, se me olvidaba. Una diagonal, bueno, una línea vertical significa tal que. Ok, son los que vamos a mencionar ahorita. Vamos a definir cada uno de ellos y qué es lo que hacen. Entonces, el primero, su función es principalmente la siguiente. Podemos agarrar un elemento y podemos checar si un elemento está en un conjunto dado o no. Si está el conjunto que estamos mencionando, este signo va a dar como que un sí lógico o un verdadero lógico. Si no pertenece, va a ser como un cero lógico o un falso lógico. Entonces, elemento sí está en el conjunto. Como un ejemplo, digamos que tenemos un conjunto A que haga referencia a los números positivos que sean menores a 10, por ejemplo. Ahora aquí vamos con una pequeña prueba interesante para ver si entendieron bien lo que eran los números positivos, los enteros negativos y todos ellos. El cero se puede declarar como un número positivo o como un número negativo. Es neutro. Ok, neutro. Va, ok. Va, ok. Para tomar la definición que van llevando hasta ahorita, vamos a considerar ahorita como un cero, que sea neutro y que sea una categoría totalmente distinta. Así que en este caso, no contaremos el cero para este conjunto. Pondremos 1, 2, 3, 4. Ah, eso es un 4, créanme. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, una pregunta. Si yo, por ejemplo, tuviera un número 5, ¿está dentro del conjunto A? Así es, está dentro. Por lo tanto, si respetamos esta escritura que pusimos aquí adentro, diremos que 5 pertenece al conjunto A. Ahora, algo que es muy importante es que a partir de ahora, porque eso va a ser algo que veremos muy seguido durante estas clases, será que cuando estemos hablando de expresiones matemáticas siempre buscaremos que lo que estamos diciendo sea verdad. Entonces, para este caso, decir que 5 está dentro del conjunto A o de otra manera pertenece al conjunto A, esto es verdadero. Pero si yo dijera que 5 no perteneciera al conjunto A, que como vemos es la negación, esto sería completamente falso, porque porque el 5 sí está dentro del arreglo A. Por lo tanto, únicamente puedo decir que 5 pertenece a A, pero 5 no pertenece a A no lo puedo decir, porque esto sería decir mentiras. Y no queremos decir mentiras porque decir mentiras a la hora de hacer una comprobación matemática puede llevar a muchos errores, que principalmente no sirve probar algo que es incorrecto. De hecho, esa es la base principal de la ciencia. Cada vez que se descubre algo que no es verdad, el método científico busca encontrar la forma de encontrar cuál era la versión correcta de los eventos. Así que podemos decir que 5 no pertenece a es algo incorrecto, pero 5 pertenece a es lo que realmente deberíamos estar diciendo. No sé si me di a entender con esto. Ok, sí. Va. Sí. Ok, recuerden, si tienen dudas, por favor díganme, porque a partir de esta anotación voy a hacer todo lo que haga a partir de esta clase. Todo lo que tenga esta clase voy a necesitar al menos uno de estos símbolos, así que es necesario que me lo digan. Sí, sí lo entendieron. Va, ok. Entonces,
Ya tenemos el símbolo pertenece. Ahora, vamos a ver algo que es más interesante. Digamos que X es una variable. ¿Qué valor puede tener? El que yo quiera. Entonces yo puedo decir que X pertenece a... Si ocurre que... ¿Cómo tiene que ser mi X para que pertenezca al conjunto A? Si es mayor a 0 y menor a 10, ¿no? Ah, ok. Pero ¿estás de acuerdo que 0.5, por ejemplo, es mayor a 0 y es menor a 10? Y sin embargo el 0.5 no está dentro de mi arreglo A. Sería del 1 al 9. Bueno, aunque fuera un número entero. Ajá, exactamente. Son los números enteros que están del 0 al 10. Así que es importante tener siempre en cuenta lo que nuestro conjunto nos está diciendo. Si nuestro conjunto nos está diciendo que únicamente son números enteros, No, perdón, creo que le voy a subir porque no estoy escuchando muy bien lo que están diciendo. Ok, creo que era algo que no debía escuchar, lo siento. Ok, si está diciendo que son los números enteros, tengo que basar toda mi definición a que sean los números enteros. Si por ejemplo mi cosa me está diciendo que son números que admiten decimales, todos mis elementos tienen que considerar que pueden admitir números decimales. Y así sucesivamente. Entonces siempre tengo que saber antes qué se trata mi conjunto A o mi conjunto que esté definiendo, para poder hacer operaciones a partir de ellos. unidos intentos. No sé. No sé quién sea Calacón 767, pero le aviso que tiene su micrófono prendido. Va, gracias. Ok, entonces tenemos que siempre estar seguros de lo que estamos hablando para poder definir las cosas. Ahora vamos con este operador de acá. Y para eso, como ya no tengo espacio, me voy a la siguiente. Digamos que tenemos dos conjuntos A y B. A tiene estos elementos. Digamos que por ahora no tiene una regla específica, sino que ahora solamente tenemos números por ahí. Tiene... a veces no me sale fea las cosas. Eso era un 3. Creo que hasta arriba en la izquierda hay unas flechitas para que no estés borrando. Gracias. No los había visto. ¿Qué me salen los 3? Ahí está. Un 3, un 4 y un 8, por ejemplo. Y mi arreglo B tiene los elementos 0, 8, 16. Ahora, y digamos que ahora tengo otro que está definido por únicamente los elementos 4 y 8. Ahora, ¿qué es lo que significa esto de decir que es un subconjunto? Un subconjunto puede definirse como un conjunto tal que todos sus elementos están contenidos en otro conjunto. Este lag que tiene esto a veces me pone cosas raras. Entonces recordemos que están contenidos, podemos reemplazarlo por el símbolo anterior, pertenecen. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que quiero decir con esta definición? Que, por ejemplo, el 8 pertenece tanto al conjunto A como al B y al C, por ejemplo. No. Marquemos las palabras importantes.
conjunto, todos sus elementos y pertenecen a otro conjunto. Esas serían como que las palabras clave. ¿Qué se imaginan que estoy tratando de decir con esta definición? No, que a lo mejor que dos conjuntos sean exactamente iguales. Bueno, sí, pero no. O sea, Es un conjunto nuevo, sin embargo los elementos contenidos en él resultan de otros conjuntos. resultan de otros conjuntos casi. Vamos con lo que me quiero decir con eso. Realmente tu definición estaría bien si no hubieras puesto esto como plural. Lo que estoy diciendo con esto es, digamos que tenemos un conjunto, digamos que C. Como podemos ver, sus elementos son 4 y 8. Entonces yo puedo decir que un conjunto C es un subconjunto de otro conjunto, llamémosle por ejemplo el conjunto X, si el conjunto X contiene todos los elementos que tiene el conjunto C. ¿Que pueda tener más? Puede, pero que la condición sea que al menos tenga todos los elementos que tiene el conjunto C. Es decir, si mi arreglo X tuviera al 4, al 8 y por ejemplo, no sé, un 6 o un 9 colado por ahí, esto sigue siendo válido, ¿no? Mi X sigue siendo un conjunto tal que C es un subconjunto del conjunto X. No sé si me entendieron. Entonces un ejemplo ahí aplicado vendría a ser con lo que escribió que C es un subconjunto de A. Ajá, exactamente. C es un subconjunto de A. Y precisamente eso se puede ver porque el 4 está en ambos conjuntos y el 8 está en ambos conjuntos. Ahora, una pregunta. ¿Es posible que si por ejemplo C, bueno, llamemos para no confundir, dos conjuntos D y E, es posible que si D sea un subconjunto de E sea un subconjunto de D? No necesariamente porque el E puede tener más que el D. Ajá, sí, exactamente. Pero la pregunta es, ¿existe algún caso en el cual esto se cumpla? Ya dijiste que puede haber un caso en que no. Pero ahora va la otra pregunta. ¿Existe algún caso en el cual esto sí se cumple? Yo diría que sí, ya que en la explicación que mencionaste dijiste que nada más, que puede haber de más o no, entonces eso significa que no es 100% necesario que tenga más elementos. Ok, por lo tanto, ¿cómo tendría que ser el conjunto D con respecto al E? Tendría que tener los mismos elementos. Exactamente. ¿Sí ven todos por qué? Sí, porque si no, no serían iguales. Y no podría haber una variable que sea igual. Ok. Entonces, podemos decir que si D es igual a E, es decir, que el conjunto D es exactamente igual al conjunto E, entre paréntesis, la misma cantidad de elementos y los mismos elementos, yo puedo decir automáticamente que D es un subconjunto de E y que E es un subconjunto de D. Esta propiedad es a la que se le suele llamar doble contención. Y de ahí, bueno, no sé si conozcan estos símbolos. ¿Los han llegado a ocupar en la escuela? Ok, supongo que ese es un no. El primer símbolo es a lo que nosotros llamaremos entonces. Y el segundo será lo que le llamemos sí
y solo sí. ¿En qué se basa esto? Por ejemplo, yo puedo dar algún argumento o alguna premisa. Y yo puedo decir entonces, ocurre otra premisa. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Yo lo que estoy diciendo aquí es que si esta condición de acá se cumple, entonces esta condición de acá se va a cumplir. Sin embargo, notemos que si esta condición no se cumple, esto no necesariamente tiene que ocurrir o no ocurrir. ¿Y por qué puede pasar esto? Bueno, principalmente, digamos que esto es nuestra solución final, o el evento que estamos tratando de poner aquí. Por ejemplo, digamos que es que cierran un estadio de un partido de fútbol, lo cancelan, por ejemplo. Y digamos que una causa, que la cual yo estoy diciendo que se canceló el partido, fue por la lluvia, por ejemplo. Sin embargo, pueden haber más causas. Por ejemplo, pudo haberla originado una revuelta o algo así, o una huelga. La pudo haber causado que varios jugadores se lesionaron y que no tienen sustitutos o cambios. En fin, como pueden ver, pueden haber varias cosas que te hagan la misma consecuencia. Y sin embargo, si yo digo que una de ellas es la única consecuencia pero la única causa para que esto ocurra, eso sería falso. Por lo tanto, si un evento no ocurre y hay como que bueno, no puedo estar totalmente seguro si el efecto que quiero dar ocurre o no ocurre, yo puedo dar un entonces, el cual es, si yo tengo la seguridad total que si esto ocurre, esto va a ocurrir, pero no tengo la seguridad que si esto no ocurre, esto a fuerzas va a tener que tener un estado específico, yo ocupo el operador entonces. No sé si quedé claro con eso. Ok, por ejemplo, denme otro ejemplo de dónde ocupar un entonces. Si no llega el profesor, entonces no hay clases. Ajá, esa es otra forma en que puedo ocupar un entonces. Porque precisamente podría haber que no hubiera clases porque hubo un temblor o algo así. O que por ejemplo hubo un día festivo. Entonces no necesariamente porque no llegue el maestro hubo clases. Si entro en las asesorías, bueno, eso está un poco pesimista. Pero sí, es verdad. Si entro en las asesorías, entonces pasé mis exámenes. Sí puedes pasar tus exámenes, pero no es la única causa que lo puede originar. Entonces sí, ese es otro ejemplo válido. Va, ok. Entonces vamos con el otro operador que habíamos mencionado, del sí y solo sí. El sí y solo sí está diciendo que la condición que estoy diciendo es la única que puede causar el efecto, es decir, es una relación causa-efecto única. Ahora, ¿por qué tiene esta forma curiosa como que pareciera que son dos entonces como que fusionados? Y la respuesta es la siguiente. Estamos de acuerdo que si esta condición ocurre, entonces esta condición ocurre, y la única forma en la cual esta condición haya ocurrido fue porque ocurrió digamos esta condición A y esta condición B, entonces automáticamente yo puedo decir que si la B ocurrió, significó que la A ocurrió. ¿Sí entienden a lo que quiero decir con esta lógica? Sí, o sea que si una está mal, la otra también. Y si la una está buena y la otra está buena. Ajá, exactamente. Y si uno de esos eventos no ocurre, como por ejemplo una sí y una no, estoy diciendo una mentira, porque no estoy diciendo que sea una causa-efecto
únicamente determinante, porque pudo haber otro evento que la causó, por lo tanto ahí tendría que decir un entonces y no un sí y solo sí. Entonces, como podemos ver, estoy diciendo como que A, entonces B, pero como B, entonces A también se cumple, podemos ver que esto sería como poner una flecha hacia la otra dirección. Y es por eso por lo que el símbolo del sí y solo sí son una flecha con dos puntas, para representar esa doble dirección de la condicional entonces. Entonces, regresando al ejemplo anterior, de decir que si D es igual a E, entonces D contiene a E y E contiene a D, como podemos ver, esto únicamente es cierto si los dos arreglos, los dos conjuntos son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Si D es igual a E, bueno, D es igual a E, sí y solo sí, D es un conjunto de E y E es un conjunto de D. Esa es una de las aplicaciones que le puedo dar al sí y solo sí, con el mismo teorema que hemos probado aquí. Bueno, no lo hemos probado como tal, pero al menos conocemos cómo funciona y por qué esto es cierto. Ok, ¿alguna duda hasta acá? No. Ok, ya tenemos el concepto de subconjunto, ya tenemos el del existe, perdón, el del pertenece, y ahora vamos con estos dos. ¿A qué me refiero con eso de existe? Bueno, no sé si hayan checado en su escuela que por ejemplo les dicen que una expresión como raíz menos uno no existe, ¿verdad? No sé si se los hayan dicho. ¿Tipo raíz cuadrada? Ajá, la raíz cuadrada de menos uno. No sé si en algún momento en su escuela les hayan dicho que esta expresión no existe. Sí, porque dicen que no se puede sacar raíz cuadrada de ningún número negativo. Ajá. Bueno, eso es cierto. Únicamente en los reales. Los números reales son los números que están ocupando todo el tiempo en las escuelas. Después de decir la notación de conjuntos, vamos a hacer un énfasis más en lo que son los diferentes números para que tengamos bien la definición. Pero los reales son los que normalmente están manejando en todas las escuelas y ocuparán hasta que se gradúen prácticamente. Sin embargo, los matemáticos desarrollaron otros esquemas de numeración, en el cual uno de ellos esta expresión existe. Entonces, en esta operación el operador que le estoy diciendo de existe, lo que nos está diciendo es que en términos de lo que del sistema numérico o de la condición matemática que estoy empleando, un término es posible que exista o no. Por ejemplo, si estoy hablando de los números reales, como estoy diciendo de esta expresión, podemos ver que prácticamente menos 1 no existe. Y así es como se utiliza. Primero se opone el operador de existe y luego se pone lo que quiero decir si existe o no. Entonces, en este caso, yo puedo decir que no existe menos 1 perteneciente a los números reales. Así es como se ponen los números reales. Bueno, creo que escribí una raya de más. Pero los números reales que ven en la escuela se escriben así. Entonces esto es como un adelanto, pero es para entender más o menos a qué se refiere este de existe y no existe. Sin embargo, yo puedo decir, por ejemplo, que el número raíz de 5 sí existen los números reales. O sea, existe raíz de 5 que pertenece a los reales. Bueno, tal que pertenece a los reales. Ok, ¿alguna pregunta con el existe? No. Y ahora el último símbolo que vamos a manejar es esta como A invertida toda curiosa que está aquí. Esa A toda de cabeza que ven ahí se le llama para todo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, digamos que yo quiero poner una X que pertenezca
un conjunto dado, por ejemplo, un conjunto A. Sin embargo, yo no solamente quiero referirme a un solo número, quiero referirme a todos los números que puedan existir en el conjunto A. Pues para eso puedo ocupar este operador, para toda X existente en el conjunto A. Esto es lo que significa que cada vez que ponga una X será un valor que exista en el conjunto A. Y esa X va a hacer referencia a todos los elementos que están constituidos en el A. O sea, es como decir, para todo valor de X que cumpla una condición dada, me voy a hacer referencia a ellos. Entonces, aquí también podemos poner un tal que... Entonces podría ser para todas las X tal que cumplan la condición que pertenecen al conjunto A, estaría refiriéndome prácticamente a todos los elementos que están dentro del conjunto A. Ok, ¿alguna duda con del para todo? Yo sí tengo duda, ¿podría dar otro ejemplo? Ok. Por ejemplo, digamos que tenemos un conjunto B que sean estos números. 3, 5... ¿Y por qué no? Para vernos radicales inclusive tiene el número pi. No sé por qué me están saliendo tan feos los 3. Normalmente no son los que me salen feos, pero bueno. Entonces yo puedo decir que para toda X perteneciente al conjunto B, esto lo que me está diciendo es que para todos los números, bueno, para todas las X o todas las variables que existan, que tengan la condición que pertenezcan al conjunto B, eso quiere decir que esta X puede adoptar, por ejemplo, el valor de 3, puede adoptar el valor de 5 o puede adoptar el valor de pi. Es lo que significa eso, es como una acotación, porque podemos decir que una variable puede tener cualquier valor que se me ocurra. X puede tener el valor de cualquier número. Si lo vamos a conjuntos, como lo habíamos dicho anteriormente, puede ser cualquier color. Puede ser inclusive cualquier un grano de arena en un desierto o una estrella en unas constelaciones. X puede ser lo que sea si lo vemos como una variable. Por lo tanto, si lo delimito para todas las X que existan en un conjunto B, estoy acortando el rango de valores que puede tener la X como únicamente los elementos que existen en el arreglo B. No sé si eso os dejó más claro esta cosa. ¿Cómo se aplica en código? Bueno, es que primero, para ver lo que son las cosas que podemos aplicar en código, tenemos que entender el sistema que vamos a ocupar para anotar todas las fórmulas que vamos a ocupar en el código. Así que esto no lo vamos a aplicar directamente, pero todo lo que vayamos a explicar con este sistema de escritura sí podrá ser hecho en código. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya que tenemos las definiciones de la simbología que vamos a ocupar, vamos a aplicar como para que tenerlo más claro a lo que sería la definición de los conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Yo puedo definir un conjunto como únicamente definiendo todos los elementos que están dentro de él. Por ejemplo, si eran los dígitos, podría poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin embargo, esto es muy tedioso. Otra forma en que yo lo pude haber declarado, usando la numerología que yo puse aquí, sea un conjunto con variables X, tal que mi X pertenezca al conjunto de los números, de los dígitos o conjunto de dígitos. O dicho de otra manera, para que más escrita pero un poquito menos simbología, sea todos los elementos de X tal que mi variable X es un dígito.
puedo representarla de alguna de estas formas. Pero como podrán ver, es un poquito más cómodo representarlo de esta forma que andarlo poniendo uno por uno todos los elementos. Ahora, ¿cómo podría yo definir, por ejemplo, el conjunto de números impares? Llamémoslo un conjunto que es como I de impares. ¿Cómo lo podría definir? ¿Ok? ¿Alguna idea? Ah, ok. Ponerlo así, lo que me está haciendo es un conjunto A que todos sus elementos sean dígitos. Eso quiere decir que los elementos que estén dentro de él sean todos los dígitos que existen. Que en este caso es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo puedo definir como el conjunto que tiene todas las variables X, tal que esta variable X es un dígito. Entonces, si vamos con esta analogía, ¿cómo podría yo definir a un conjunto que sean de todos los pares o los impares? Por ejemplo, en este caso voy a ocupar los impares. Y tal que Y es un número impar, X tal que X es un dígito impar. Ok, bueno, la primera es la correcta. La segunda tiene un pequeño error ahí. La primera que, bueno, voy a ocupar X porque es la variable que por lo general se maneja. Pero sí, también puedes ocupar Y. Pero es como que más convencional ocupar la X. Entonces yo puedo poner X tal que X es un impar. O es impar nada más. Eso lo que me estará generando es poner aquí todos los números que sean impares. Ahora, ¿por qué digo que la segunda definición que pusieron como un dígito impar es incorrecta? Porque si yo pongo que es un dígito impar, estoy diciendo que la variable X para empezar tiene que ser un número que esté entre 0 y 9 porque es un dígito. Y si esto es impar, estaría hablando de prácticamente un conjunto que únicamente tenga los números 1, 3, 5, 7 y 9. A diferencia de este de acá que realmente te vienen números negativos, te vienen números positivos y que llegan hasta el infinito y al menos infinito. Ok. ¿Sí le entendieron a esto? Ok. Ahora, ya que vimos la base de cómo declarar un arreglo a base de notación algebraica, vamos a definir entonces lo que serían los sistemas numéricos. Que en este caso tenemos, por ejemplo, los números naturales. Los números naturales, ¿alguien sabe qué son? Ah, ¿por qué se usa la línea vertical? La línea vertical se ocupa para sustituir la palabra tal que. O sea, es como decir, como darle una condición a las cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una colección de números tales que esos números cumplen tal condición. En este caso, podemos ver que cuando declaré los números impares, yo puse todas las variables X y la condición era que fuera un número impar. Por eso le puse la línea vertical para decir que tales, que esas variables X sean números dígitos impares o números impares, perdón. Ok, volviendo al tema. Son los números naturales, ¿saben qué son? Son los números enteros mayores a 0, incluyendo también el 0, según yo. Incluyendo mayor igual al 0. Ok, ¿alguien tiene alguna otra definición? Yo. Son números enteros positivos del 1 al 100. Ok. Va. Bueno, la verdad es que inclusive los matemáticos no se han definido muy bien cómo definir un conjunto de números naturales. Los números naturales son los que se ocuparon realmente por el ser humano primitivo cuando aprendió a contar. Son los que se ocupaban para contar las cosas. Entonces, como podrán recordar, habían culturas que consideraban al 0. Sin embargo, hay culturas que no lo hacían.
Por ejemplo, los europeos prácticamente todos no lo manejaban. Pero por ejemplo las culturas como hindú y la maya sí manejaban el concepto del número cero. Así que entonces para la definición de los europeos, el conjunto de los números naturales no incluye al cero. Sin embargo, si hubiéramos visto las matemáticas de los hindúes y los mayas, probablemente sí lo habría hecho. Entonces existen dos versiones siempre. Existe la versión que los números naturales incluyen al cero, y existen las versiones en que no lo incluyen. Así que es importante siempre definir antes cuál de las dos son. Aunque por convención, porque la convención la han hecho los europeos, es más común que el número natural no contenga el número cero. Así que es la más aceptada, que se ocupa inclusive hasta la actualidad. Por lo tanto, tendremos los números 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Sin embargo, les voy a poner una forma de acortarlo un poquito más para no escribir todo eso. Si dentro de ellos ponemos un elemento de 3 puntos, dejando atrás unos que me dejen un margen para poder encontrar cuál es el patrón que estoy ocupando, como en este caso es ir uno de uno en uno, yo puedo poner que estos 3 puntos suspensivos son como que omitir algunos cuantos caracteres, bueno, algunos elementos de los que están en mi conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo pongo algo así, estoy diciendo que este conjunto n tiene los números del 1 al 8, tales que son enteros positivos. Sin embargo, sabemos que la definición de los números naturales llega hasta el infinito, porque hay una infinita cantidad de números positivos. Ok, ¿hasta acá vamos bien? Va, ok. Ahora, una pregunta más. Para los números naturales, ¿qué operaciones aritméticas puedo hacer? La suma, la multiplicación y Una resta. la resta, pero no, pero el primer número no tiene que ser mayor. Bueno, el número que vas a restar tiene que ser mayor. Ok. División. La división, ok. Ok, vamos a aclarar esto. Existe una propiedad que se le llama cerradura. ¿Qué es lo que significa esto? Yo tengo una función o una operación que puedo realizar, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, la que ustedes quieran. Entonces yo pongo dos elementos o los que sean necesarios para ejecutar esta función. Elemento 2, elemento 3 y así hasta el elemento que sea necesario. La propiedad de la cerradura me dice que si hago una función con varios tipos de números que sean iguales y el resultado me da un tipo de dato igual, significa que la propiedad de cerradura se cumple. Por ejemplo, si yo sumo 5 más 3, esto me da un 8, que sigue siendo un número. Por lo tanto, esta propiedad cumple la cerradura. Al igual que, por ejemplo, la multiplicación. Ahora, dejemos de un momento de lado los números naturales. Yo, por ejemplo, puedo hacer 5 entre 2 y esto me da 4.5, que sigue siendo un número que yo puedo considerar existente. Por lo tanto, esto también cumple la cerradura. Y, por ejemplo, la resta 5 menos 2 es igual a 3, que sigue siendo un número, cumple la cerradura. Esto, claro, si son los números que suelo ocupar en la escuela, que son los números reales, como había mencionado anteriormente. Sin embargo, recordemos lo que habíamos mencionado como números naturales. Son números enteros que sean positivos. Ahora, si sumamos los números, estamos de acuerdo que el resultado siempre va a ser mayor a 0. Y nunca va a ser un elemento que no exista en los números naturales. Además que si sumo dos números enteros, ellos siempre van a dar un número entero porque no hay posibilidad que me salgan fraccionarios o irracionales o cosas raras así. Por lo tanto, puedo decir que la suma cumple la propiedad de cerradura. La multiplicación, al ser un derivado de la operación de la suma, cumple la propiedad de la cerradura también si ésta la cumple. Sin embargo, ¿qué pasa con la resta? Si por ejemplo resto un 4 menos un 5, como podemos ver, esto me va a dar un menos 1, que como vemos el menos 1 no es natural. Por lo tanto, esta función no cumple la cerradura.
Y si lo hacemos con división, podemos ver que, por ejemplo, 5 entre 3 es igual a 5 tercios, que deja de ser un número entero. Por lo tanto, esta tampoco cumple la propiedad de la cerradura. Así que puedo decir que las únicas operaciones válidas de un número natural son la suma y la multiplicación. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Ajá, solo suma y multiplicación. Pero la pregunta es si entendieron todos por qué nada más puedo ocupar esos. Ok. Ahora vámonos con el siguiente grupo, que serían los números enteros. Los números enteros fue cuando se decidió ocupar la operación resta. La operación resta resultó que generaba números que no podían ser representados como un sistema natural. Por lo tanto, decidieron definirlos. Y para ello, se decidieron ocupar los números negativos que van desde el menos infinito, varios números que están aquí que son demasiados, por ejemplo un menos 3, un menos 2, un menos 1, incluyan al 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Y a partir de ellos, podemos ver que la resta ahora sí es posible, debido a que estamos contemplando los números negativos. Por lo tanto, la propiedad de cerradura afirma que estos pueden hacer operaciones de suma, de resta y de multiplicación. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron después? Bueno, que se fueron descubriendo las matemáticas. ¿Qué fue después lo que encontraron? Que existen los números racionales, representados por una Q, los cuales, bueno, ¿alguien puede decirme o conoce cuál es la definición de un número racional? No. A ver, yo tal vez le diga. A ver. Permítame ver. Concepto matemático que expresa una cantidad con relación a la unidad de cómputo. Resulta de contar los elementos que forman un conjunto. No. Son algo como fracciones, ¿no? Así es. Realmente puedo definir un conjunto racional como lo que nosotros conocemos como las fracciones. Todas las fracciones pertenecen a lo que sería el conjunto racional. Fue en ese momento en que la humanidad descubrió que podía hacer divisiones. Entonces, y vieron que algunos casos no entraban en los números que ellos conocían. ¿Cómo podemos definir una fracción? Una fracción la podemos definir como la división de dos números A y B, tales que A y B, así pongo como que ambos, separándolos por comas, pertenecen a los números enteros. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo decir que un número pertenece a los números racionales si lo puedo definir como la división de dos números enteros. Porque si recordamos, inclusive algunas veces en la escuela nos poníamos 4.8 entre 5.2. Sin embargo, recordaremos que 4.8 puede ser definido como 48 entre 10. Y 52, bueno, 5 puntos puede ser definido como 52 entre 10. Y si hago una división entre esta cosa por método de sándwich o el que quieran, al final siempre voy a tener una fracción que esté hecha por dos números enteros. Por lo tanto, si esto llega en un momento a no ocurrir, significa que ese número automáticamente no es racional. Como por ejemplo podría ser el número pi, que como sabemos, actualmente el número pi tiene una cantidad increíble de números. En fin, varios de acá. Que pues hasta el momento no se ha logrado descifrar cuál es ese número de decimales y realmente todos sospechan que este número de acá
es infinito. Por lo tanto, no puede ser representado como fracciones. ¿Alguien puede decirme algún otro ejemplo? La raíz de 2, ¿no? Así es, la raíz de 2. Que pues bueno, esto tiene una cantidad infinita de decimales. Ahora, esto siempre tiene una condición. ¿Alguien me puede decir cuál es la condición que hay acá? Ah, creo que ya lo leí acá. Ah, sí, ya lo dijeron acá. La única condición que tienen los fraccionarios es que no tengan un denominador igual a 0. Entonces vamos a modificar un poco esta definición, como que el conjunto de Q son todos los números tales que puedan estar como dos números enteros A y B, tales que A y B se pertenezcan al conjunto Z, y además A, B sean diferentes a 0. O también lo puedo poner como A dividida, bueno, representarlo como una división de entre A y B, tales que A y B diferentes de 0 pertenezcan a los números enteros. Cualquiera de estas dos formas de escribirlo son correctas. Y ahora por último tenemos lo que serían los números reales. Ah, perdón, se me olvidaba. Debido a que ya tenemos las operaciones que sean de sumas, restas y multiplicaciones, y esto claramente hace referencia a lo que sea nuestro algoritmo de división, podemos decir que el método de cerradura de estos admiten sumas, admiten multiplicaciones, admiten restas y admiten divisiones. Por cierto, cabe destacar que todos aquellos que aplican las multiplicaciones, por lo tanto también les aplican los exponentes. Por lo tanto, esos involucran también los radicales. Bueno, en este caso va a aplicar los... Perdón, aquí me equivoqué, aquí me fumé un poco feo. Pero van a aplicar los exponentes. Si aplican el valor de multiplicación. Ahora, por último, hablando de los números reales, son todos los números que tenemos definidos por ahora. En este caso, la definición se le suele dar como todos los números que existen en mi universo. Que en este caso, un universo lo podemos definir como un conjunto que tiene todos los elementos que existen bajo alguna condición. En este caso, son todos los números existentes. Esa es la definición de los números reales. Sin embargo, veremos que hay errores, como por ejemplo la raíz de -1, que no pertenece a los números reales o de pronto dicen que no existe. Y eso es más que nada para facilitar lo que sería el aprendizaje escolar y eso. Muchas veces muchas áreas de las matemáticas, bueno, de las ingenierías más que nada, no involucran el ocupar números que tengan este tipo de valores. Sin embargo, si se va a una carrera más matemática, sí va a llegar a ocupar lo que son números complejos y varios otros derivados que existen de ellos. Así que para lo que vamos a ocupar nosotros únicamente vamos a llegar hasta los números reales. Así que esos números reales involucran a las que también podemos definirlos como los números racionales o el conjunto de los números racionales. Además de los números que tienen una cantidad infinita de decimales. Esto es a lo que yo puedo definir más específicamente lo que es un conjunto de los números reales. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la raíz de 2, entra pi, el número de oro, Euler, entre otros. Solo b debe ser diferente de ceros. De los racionales sí. Ahora, ok. Nada más antes de irnos, porque ya es la hora. Quiero que chequen algo. No sé si pueden ver que los números enteros son todos los números que van desde menos infinito a, por ejemplo, -3, -2, -1, 0,
1, 2, 3, así hasta el infinito. Sin embargo, yo puedo ver que toda esta parte de acá, bueno, perdón, omitiendo el 0, toda esta parte de acá son los números naturales. Por lo tanto, puedo decir que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Ahora, si podemos recordar, los números fraccionarios o números irracionales, pero los números racionales están constituidos como A y B de tal forma, bueno, A y B de tal forma que A y B pertenezcan a los números reales, pero en números enteros, y B sea diferente de 0. Sin embargo, podemos ver que si a todo uno de ellos los divido entre 1, realmente voy a obtener el mismo conjunto de los números enteros. Por lo tanto, puedo ver que el conjunto de los números racionales contiene, o dicho de otra manera, el arreglo de los, bueno, el conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números reales, irracionales, perdón. Ok, ¿sí ven eso? Sin embargo, recordemos la definición anterior, que los números enteros son un perdón, los números naturales son un conjunto de los números enteros. Por lo tanto, si cambio esta z por esta definición de acá arriba, puedo darme cuenta que los números naturales son un subconjunto de los números enteros, que a su vez son un subconjunto de los números racionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los números naturales son un subconjunto de los números racionales, al mismo tiempo que los números enteros son un subconjunto de los números racionales, como los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Pero la cosa no acaba ahí. Veamos que los números reales estaban definidos como el conjunto Q añadido de otras cantidades que fueran de los números que tienen una cantidad infinita de decimales. Por lo tanto, yo puedo decir que el conjunto de números racionales es un conjunto de los números reales. Así pues, puedo ampliar esta expresión como que los números naturales son subconjuntos de los enteros, que son subconjuntos de los racionales, que son a la vez subconjuntos de los reales. Por lo tanto, cualquier número que esté a la izquierda de otro es un subconjunto de este. Por ejemplo, los naturales son subconjuntos de los racionales, los naturales son conjuntos de los reales, y así. Ok, ¿alguna duda de esto último? Ok, bueno, pues si no tienen ninguna duda, creo que vamos a dejar hasta ahorita esta clase. Para la siguiente veremos lo que serían más que nada las operaciones que podemos hacer entre conjuntos. Y veremos si nos da tiempo algunas aplicaciones que sí van a poder ser empleadas en código. Si nos da tiempo, si no sería hasta la siguiente vez. Ok, bueno pues gracias por asistir y pues nos vemos hasta el siguiente viernes. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego.